Minuto murió Pierre Dubois, sacerdote diocesano francés, que en los últimos tiempos de la dictadura brindó la ayuda y el ejemplo al pueblo con su valentía y la iniciativa sobre la no violencia. Este gran hombre que demostró durante mucho tiempo que la unión es la mayor herramienta que tienen las personas para enfrentar la represión y salir adelante. De hecho, fueron sus palabras. Pierre Dubois, como decimos, recientemente fallecido, nació en Plombires, al norte de Francia. Rápidamente, cuando llegó a la edad, se volvió sacerdote diocesano. Pisó por primera vez nuestro país en el año 1963 y efectivamente vivía en la población La Victoria en tiempos de dictadura. Fue ahí donde en 1984 entró un batallón de uniformados armados a La Victoria, y uno de ellos descargó su metralleta contra un grupo de periodistas, Germán, que intentaba refugiarse en la casa de los curas al interior de esa población. Ahí estaba André Harlan, que leía su Biblia y que resultó muerto con ocasión de ese ataque. Las palabras de Pierre Dubois en ese momento fueron: ese es el precio que hay que pagar, que hay que estar dispuesto a pagar. Y André lo vivió por la ofrenda de su vida y lo enseñó con sus palabras. Así escribía este sacerdote que ha muerto hace algunas horas en recuerdo de su amigo muerto con esa ocasión. Y Pierre Dubois tenía una sensación bien cercana con el tema de la muerte y la veía de una manera bien particular. De hecho, hay un reportaje que habla sobre esto y donde él reconoce el 4 de septiembre de 1984 haber vivido algo muy especial, que dice: tuvimos una Eucaristía muy, muy fuerte, muy emotiva, porque uno tenía el sentido de que iba a pasar algo. Yo estaba convencido que era mi último día. Pasó ese día y recién ahí pudo reaccionar de que día a día su historia se estaba construyendo nuevamente, y así constantemente tuvo bastantes momentos cercanos a la muerte, pero desde un punto de vista de la paz y de la ayuda social, que es lo que se vio durante toda su trayectoria. Recordemos que además, después de este atentado que sufrió en la población La Victoria, ocurrido en 1984 y que dio la vuelta al mundo en la prensa internacional, 2 años después, en 1986, cuando fue el atentado contra Pinochet, Dubois fue detenido y expulsado del país. En Suiza comenzó a trabajar en la creación de comités de exiliados y logró levantar 21 comunidades en 3 países diferentes. Recién pudo regresar a Chile el año 1990. Claro, y de hecho, Paola, fue en ese año, justamente en ese año, cuando Monseñor Juan Francisco Fresno ordenó no vivir en la población y radicarse en un hogar para sacerdotes en la comuna de Los Espejos. Mientras estamos viendo imágenes de la Victoria, el documental La Victoria del pueblo, La Victoria del Pueblo, así se llama este documental, que son las imágenes que estamos viendo. Usted puede ver arriba el nombre. Como les decía, se le había recomendado a Juan Francisco Fresno no vivir justamente en la población y radicarse en un hogar para sacerdotes en la comuna del Espejo, y su entorno a La Victoria estaba pronosticado, o retorno en realidad, estaba pronosticado para septiembre de ese año, o sea, 1990, durante la conmemoración de la muerte de André, que fue recibido con el motivo de alegría, otra persona importante para la población. Yo pretendo ser amigo de Cristo y no me interesa viendo imágenes que me recuerden de una del documental que precisamente citaba Germán, La Victoria del Pueblo. Esto con ocasión de que informamos hace algunos minutos que murió el sacerdote diocesano Pierre Dubois. Ahora, ¿por qué toma tanta relevancia Pierre Dubois? Justamente por su labor social. Recordemos que a él le tocó ser sacerdote, ayudar a las personas en uno de los momentos más complicados que ha tenido la historia chilena, y en uno de los sectores donde la dictadura se vivió más álgidamente, y donde él tuvo que lidiar y ser un puente entre las revoluciones sociales que ocurrían al interior de La Victoria con la represión o el accionar de los militares que estamos viendo, la policía que estamos viendo ahí en pantalla. Él muchas veces fue una especie de escudo humano frente a las fuerzas policiales en pro de proteger a las personas que vivían en la población La Victoria, y no solamente como un gesto de defensa, sino que para él la paz, la comunicación era uno de los aspectos más importantes para llevar un proceso adelante, y de ahí que él tomó una relevancia incluso más allá de su rol como sacerdote propiamente tal, sino como una persona con una labor social importante para un momento complejo de nuestro país. De ahí entonces que toma relevancia su vida, su historia
Y recordar solamente que en el año 2009 él ya había estado internado en el Hospital Clínico de la Universidad Católica, fue visitado por muchas personas que viven en la población La Victoria, y en ese tiempo lo único que él quería era salir adelante. En ese tiempo tenía 78 años, 78, 79 años. No tenemos la edad exacta, pero me da la sensación que falleció a los 81 o 82 años. 81 años, claramente. ¿Por qué? ¿Por qué esa cercanía de la gente, sobre todo cuando él estaba en la clínica, en el hospital, cuando hemos visto quizás otros casos en particular de no solamente sacerdotes, de personas que, bueno, aparte de ser visitados por sus familiares, listo. Él era una persona muy querida, y ojo, transversalmente, no necesariamente por un color político. Quería contextualizar también alguna información respecto de la población La Victoria, que fue tan importante en la vida de este sacerdote y también el sacerdote importante en la vida de La Victoria. Esta toma es la más antigua de toda América Latina. Nació de una ocupación de terrenos de hace más de 50 años y hoy en sus calles se recuerda a André Yarlán, que precisamente fue asesinado por policías durante la dictadura en el año 1984. No cabe duda que también será recordado para siempre en esa toma, la más antigua de América Latina, la persona de Pierre Dubois, fallecido hace pocas horas aquí en nuestra capital. Bueno, solamente para dar un contexto, no tenemos todavía la información en torno a cuál habrá sido el motivo de su deceso. Estamos averiguando, estamos con ese compromiso de darles a conocer esa información en particular. Lo que sí estamos en condiciones de poder darle con certeza es esto, de que falleció hace pocos instantes, y claramente va a generar una serie de reacciones desde el punto de vista sentimental, de cercanía de las personas que lo conocieron en vida y que compartieron con él momentos importantes de su historia, sobre todo la población La Victoria. Así que estamos con ese compromiso de compartir con ustedes estos momentos tan íntimos con la vida de Pierre Dubois y quienes rodearon cada momento, cada hito que fue construyendo su historia con el correr de los años. Pero insistimos, es prácticamente una historia muy distinta a lo que hemos conocido desde el punto de vista de la relación directa que hay entre una población, mal o bien llamada población, muy criticada por muchas personas por la droga, por la delincuencia, pero también muy alabada por casos de personas que han querido salir adelante, familias completas que han logrado vencer la barrera de la pobreza, de la droga, de la delincuencia, y mucho de eso, en muchas de esas historias que se han escrito a lo largo del tiempo, aparece justamente el nombre de Pierre Dubois. Claro que sí. Hablábamos de la certeza de esta noticia, de la muerte del sacerdote Pierre Dubois, debido a que esto fue confirmado por la Iglesia de Santiago y por el portavoz de la Conferencia Episcopal de Chile, Jaime Coiro. Y además señalar, bueno, entre otros aspectos, surgió la intención del presidente de la Comisión de Derechos Humanos del año 2000, hablamos de José Antonio Vera Gallo en ese instante, de entregarle la nacionalidad por gracia al padre Pierre Dubois. ¿Que era francés? Claro. Estuvo la intención, de hecho ingresó a la Comisión Mixta de Derechos Humanos del Senado y la Cámara en ese instante, fue aprobado, pero luego entonces, claro, en una estrecha votación surgió el rechazo de senadores en ese tiempo de la Alianza, claro, por la connotación política que entregaba esta figura también, la figura del sacerdote Pierre Dubois en ese instante. Claro, para quienes se vienen sumando a la sintonía de CNN Chile, les contamos, hacemos una pequeña recapitulación de lo que ha ocurrido. Murió el sacerdote Pierre Dubois, es información que está en desarrollo. Estamos recabando qué es lo que ocurrió, cuál es su deceso. A ver, uno no puede especular con este tipo de cosas, pero sí hay algo concreto. Él tuvo problemas de salud hace un par de años atrás, estuvo hospitalizado, pasó momentos sumamente complejos, en el año 2009 específicamente. Se logró reponer y estamos averiguando específicamente qué es lo que le había pasado. De hecho, ese año, en el año 2009, el 12 de septiembre, él vino acá al canal, fue entrevistado por CNN Chile, después de pasar estos momentos complejos de salud, y por lo tanto queremos dar, más que un homenaje, dar a conocer esta historia particular en la historia de Chile, que somos muy buenos en nuestro país en general,
para acordarnos y dar el merecimiento a ciertas personas una vez que fallecen. En el caso de Pierre Dubois fue en vida varios reconocimientos que se le hicieron justamente por la labor social. No han sido muchas las personas que se le han podido reconocer en ese momento tan complejo de la vida, que hayan logrado quizás despegarse un poco del color político y mirar más el rostro de las personas, el punto de vista humano, la vida en particular por sobre otro tipo de temáticas. Y ahí Pierre Dubois jugó un rol importantísimo, y de ahí entonces que estemos entregando esta información y de esta manera y que estemos contándoles lo que está sucediendo. Yo te lo comentaba, Germán, a ti y a los telespectadores, que Pierre Dubois nació en un pequeño poblado al norte de Francia y se volvió sacerdote diocesano, al servicio del pueblo, y siguiendo el ejemplo de Cristo, pisó nuestro país por primera vez el año 1963, es decir, 10 años antes del golpe. Se unió de inmediato a la Juventud Obrera Católica y su palabra siempre llamaba al amor en acciones colectivas. Él no era amigo del trabajo solitario, siempre fomentó el desarrollo de la comunidad como un método para luchar y para también superarse. ¿Cómo fue que llegó a la victoria? Ocurrió que tras el golpe militar los párrocos de esa población debieron abandonar el país, entonces Pierre Dubois entró a esa población en reemplazo de los sacerdotes que habían tenido que abandonar el país. Fue allí donde conoció a quien fuera su gran amigo, André Jarlan. Lo decíamos hace un rato, el 4 de septiembre de 1984, un batallón de uniformados entró a la Victoria y uno de ellos disparó una ráfaga descargando completamente su metralleta en contra de un grupo de periodistas. Los periodistas arrancaron y se refugiaron en la casa de los curas, hasta donde llegaron los balazos, y uno de ellos mató a André Jarlan. Que bueno, se lo recuerda hasta el día de hoy, de hecho, en la Victoria. Es una persona en los murales, en todos lados. Es una persona sumamente importante para la población de la Victoria. Y en el caso de Pierre Dubois, deja aquí una enseñanza bastante grande. Nosotros hemos estado hablando mucho este último tiempo en la Iglesia Católica de los casos que han habido de abusos, en fin. Y también hoy día en la mañana tocábamos esa otra Iglesia Católica que en el caso de Pierre Dubois es el que uno podría reflejarla en un caso en particular, y que quizás en Chile hay muchos igual que están trabajando, y justamente coincide que son personas que trabajan en silencio, que no buscan las cámaras, que no buscan los medios de comunicación, que simplemente lo que buscan es la labor social, y lo que buscan es a través del silencio, del trabajo día a día, levantándose temprano, acostándose en la noche, si es que se acuestan, apoyar a cada una de las familias para poder salir adelante. De ahí que su trabajo se vea reflejado tan fuertemente en el cariño que se siente hacia él, y que también ha traído como consecuencia, de hecho en estos momentos en las redes sociales, que muchas personas ya comienzan a hablar de la muerte de este sacerdote, y también un poco como un ejemplo, una especie de como de ejemplo a seguir para la Iglesia Católica en general. Sobre todo hay mensajes relacionados con algunos sacerdotes que hemos visto últimamente públicamente que están hablando. Estamos en línea con el sacerdote Fernando Montes, con quien queremos conversar en estos momentos, cuando son las 9 de la mañana con 6 minutos. ¿Cómo está, padre? Bueno, yo creo que se acaba de enterar, al igual que nosotros, de esta noticia. Quizás esta pregunta un poco majadera cada vez que fallece alguien, pero yo creo que en este caso en particular es importante recalcar por su historia. ¿Cuál cree usted que es el legado que deja el sacerdote Pierre Dubois, pensando justamente en los momentos que está viviendo la Iglesia Católica y donde a él se le ha reconocido durante largos pasajes de su historia como una persona que ha ayudado a la sociedad, quizás como muchos desearían o lamentablemente no podía hacer? Bueno, muy buenos días. Efectivamente, yo siempre le he dicho, mire, frente a los escándalos y sin querer hacer empates, pero no olvidar nunca que a pesar de los pesares, en los lugares más duros, en la ancianidad, en la gente más pobre, hay gente de la iglesia que está entregada de lleno. Y si hay un hombre ejemplar en eso, fue Pierre Dubois. Yo compartí con él un momento muy duro de su vida y de mi vida. Cuando mataron al padre Jarlan, que era el segundo de su parroquia, y él estaba ahí, a mí el arzobispo me pidió que fuera a acompañarlo. Y es muy emocionante para mí porque yo estuve en la pieza del padre Jarlan y podía mirar por un hoyito por donde había entrado la bala. Y estuve un mes ahí en la Victoria. Una semana después él estaba muy afectado y lo quedé reemplazando. Bueno, y ahí yo aquilaté conversando con su gente, con toda la gente de la parroquia, lo dura de una vida, de un lugar como era la Victoria, que era en cierta manera
un símbolo de lo que pasaba en el país en plena dictadura, la entrega de ese hombre sin límites, entrega sin límites. Y eso yo lo agradezco. Para mí fue un testimonio de sacerdocio, de amistad, de sencillez y de inteligencia, y de libertad, profunda libertad. Y padre, porque no es una postura, porque lo que pasa es que muchas veces uno critica a personas que a lo mejor van a ayudar a la sociedad, pero como que se nota una postura, como que no hubiese naturalidad. Pero aquí hay un desborde de naturalidad al compartir con la sociedad que realmente llamaba la atención. ¿Usted cree que en ese sentido deja de existir, por decirlo de alguna manera, una especie de soporte importante para la población La Victoria? Bueno, él ya estaba hace mucho tiempo enfermo y retirado, estaba en una situación, su cuerpo estaba contrahecho por el Parkinson, pero ciertamente su recuerdo, su fuerza moral es enorme, y obviamente no era ninguna postura, no era pose, era su vida de entrega radical, y no solo de entrega, hasta de heroísmo, porque puso muchas veces su vida, y de mucha cercanía. Pero a la vez yo digo, por ejemplo, a mí siempre me llamó la atención su libertad. Por ejemplo, era un fanático defensor de los métodos naturales, de la natalidad. O sea, no eran esas personas que por teoría y por entre paréntesis tienen que ser hiperprogresistas, ¿no? Un hombre libre que era capaz de decir que pensaba, hacerlo, realizarlo, y eso es muy emocionante, muy valioso. Una pregunta, padre, llama la atención o coincide justamente el fallecimiento tan triste de Pierre Dubois, un hombre tan cercano a la pobreza, ¿no? Tan seguidor del ejemplo de Cristo finalmente, ¿no? El fundador de la Iglesia o la piedra inicial de la fe católica, con el discurso de ayer de Monseñor Esati, que, bueno, sabemos que en primer momento lo que hizo fue hablar de los abusos y de la credibilidad de la Iglesia, pero luego puso el dedo en la llaga, por así decirlo, ¿no? Habló efectivamente del modelo de crecimiento, del modelo de desigualdad, un tema que vivió en carne propia, por decisión propia, Pierre Dubois. Bueno, yo ayer le oí, hoy día también escuché a algún periodista sobre la carta, qué peligroso es cuando las cosas son complejas, quedarse con un aspecto, que puede ser verdad, pero Monseñor Esati habló mucho más, era mucho más grave el asunto que hablar de los pecados de la Iglesia. Obviamente él hizo ver la gravedad de los daños, pero que eso mismo obligaba a cambiar la actitud de la Iglesia, saber escuchar, saber compartir, no ser orgullosa, no estar encima, y sin embargo mirar la realidad, escuchar a los pobres, escuchar los movimientos, y a partir de eso volverse a Jesucristo para ver qué puede aportarnos el Señor. Eso es para mí Pierre Dubois. O sea, un hombre que hablaba realmente de Jesucristo, no desde la teoría para abajo, sino habiendo mirado a su gente, pero no se quedaba en la mera protesta, era profundamente cristiano en su propuesta, y es lo que a mí me llamó la atención y me gustó de la carta de los obispos. Humildad, escuchar y volverse a Jesucristo para ver no qué digo yo, sino qué diría Él. ¿Usted siente, padre, que entonces la Iglesia diocesana está en algún sentido al debe con ese mensaje profundo de cristiandad que tiene que ver con dar la mano a la pobreza, con finalmente ayudar al hermano que está en pobreza? Si uno lee la carta, lo que nos entregó el Monseñor Esati, es obvio que hay la contratación de una cierta deuda, de decir, ¿sabes? No, tal vez no estuvimos a la altura para expresar el mensaje de Jesucristo en toda su pureza, pero no con las palabras del siglo XIX, sino con las palabras del siglo XXI. Y en este sentido, por eso yo creo que es tan bonita y significativa esta partida de Pierre Dubois, porque yo voy por la calle y van pasando motos mejor dicho. Es tan significativa este hombre que se juntó a su pueblo, lo escuchó y no dio su mensaje sino el de Jesús. O sea, ojalá que en la Iglesia, que todos nosotros aprendamos de eso.
Claro, es significativo en realidad y quizás un bonito símbolo que Pierre Dubois, en paz descanse, nos haya dejado justo casi en coincidencia con esta declaración del arzobispo y la máxima autoridad de la Iglesia Católica en Chile. Así es. Sí, padre, por lo menos usted hablaba de las palabras del siglo XXI, a diferencia quizás de las palabras del siglo XX. Pero si bien Pierre Dubois dejó una enseñanza muy, muy grande para todos, para toda la sociedad, para usted, para toda la Iglesia en general, si él dio un mensaje tan grande durante tantos años, y ayer, bueno, el arzobispo de Santiago dio un mensaje, pero Pierre Dubois lo dio en vida, durante años. ¿Por qué cuesta tanto a veces asumir estos mensajes y transformarlo en una realidad como un todo, como iglesia? ¿Qué es lo que estaría faltando ahí desde la experiencia de vida de Dubois? Siempre va a ser así. La palabra y la vida forman un conjunto y a menudo no hay total adecuación entre una cosa y otra, y esa es la pelea que tenemos que dar todos los días, y la ha dado la Iglesia siempre. Uno sabe a veces lo que tiene que hacer y después hace lo contrario. Entonces yo creo que el trabajo siempre es muy arduo de ir adecuando la palabra y la vida real, y la incoherencia hace perder toda credibilidad. Entonces yo creo que me parece interesante primero comprender que siempre habrá una distancia entre lo que uno dice y lo que espera, porque hay una debilidad humana muy honda. Y ahí tenemos que hacer todos un esfuerzo muy grande de conversión continua. Entonces, a mí Pierre Dubois me ayuda a hacer un esfuerzo a no callarme, a pesar que yo sea débil, a pesar que no sea como él, atreverme a decir una palabra que termina apuntándome a mí mismo, diciendo, bueno, sé coherente con lo que dices. Hay quizás, padre, una generación de jóvenes cristianos que no conocieron a Pierre Dubois, que no conocen su obra. Así es que, junto con despedirlo y agradecerle mucho este contacto telefónico y su tiempo esta mañana, vamos a invitar a nuestros telespectadores a revisar algunas imágenes también. Así que quiero primero despedirlo, agradecerle, que tenga usted muy buen día. Que esté muy bien. Un gusto estar con ustedes. Adiós. Que esté muy bien. Y claro, Paola, nosotros tuvimos la oportunidad en CNN Chile de poder entrevistarlo el 12 de septiembre del año 2009. Una entrevista bien especial, particular, que queremos invitarlos a todos ustedes a revisarla. Se hizo el 12 de septiembre del año 2009 al sacerdote Pierre Dubois, quien cuenta las anécdotas, parte de su historia, en una conversación con Paulina Yarur. Veamos.